Hola, hoy visitaremos un lugar que en la época prehispánica se encontraba en el barrio mexica de Huepopan y que en náhuatl significa junto al camino. Ya en el periodo novohispano el barrio fue llamado Santa María Huepopan, una zona que principalmente quedaría a cargo de la orden franciscana, quienes entre 1735 y 1751 erigieron un templo y un colegio seminario a las periferias de la ciudad, sobre la calzada México-Tacuba, donde instruían a sus misioneros evangelizadores como parte del Colegio Apostólico de Propaganda Fide. Este tendría como advocación a San Fernando, rey de España. Aquí se daban cátedras de gramática, artes, filosofía y teología. De este lugar salieron los frailes Junípero Serra y Francisco Palou a fundar San Diego y San Francisco, California. La tradición en la época virreinal era que al morir, la gente era enterrada al interior de los templos, por considerarse un lugar sagrado más cercano a la divinidad. Mientras más recursos económicos se tuvieran, ese lugar estaba más cercano al altar mayor, como es el caso de la iglesia de San Fernando, que junto a su altar mayor están sepultados los virreyes Macías de Gálvez y Bernardo de Gálvez, padre e hijo. Esta práctica de enterramiento se hacía en los muros y el suelo de los templos, casi a nivel de la superficie, causando malos olores y enfermedades. A finales del siglo XVIII, el arzobispo Alonso Núñez de Haro determina que los difuntos deben ser enterrados en lugares alejados y con buena ventilación, pero la gente se rehúsa a dejarla, pues era una práctica muy arraigada en la sociedad. En el complejo de San Fernando se comenzaron a realizar los entierros en el atrio. Ya en el México independiente se comenzó a construir el cementerio, espacio reservado a los frailes, benefactores del lugar y personas acaudaladas, ya que era el más costoso de la ciudad. En medio de una epidemia de cólera en 1833, Antonio López de Santa Anna, mediante un decreto, abre al público general todos los cementerios privados. Como consecuencia de sus costos muy altos, solo los más acaudalados y gente relevante en la sociedad podían permitirse que sus restos quedaran en este lugar. Con las leyes de reforma lanzadas en 1859 y aplicadas en 1860, se secularizaron los cementerios, pasando a control del Estado mexicano. Además, sería declarado Panteón de los Hombres Ilustres, siendo el primero en su tipo en la Ciudad de México. Este lugar continuó siendo uno de los preferidos por las clases acomodadas para su entierro. Cuando se planeaba su ampliación, Benito Juárez decreta la clausura de los cementerios cercanos a la ciudad con el fin de alejarlos más de las poblaciones. El Panteón de San Fernando es clausurado en 1871. Después de esto, solo sería abierto para inhumar a un último personaje más, el mismo presidente Benito Juárez, quien falleció el 18 de julio de 1872. En 1935 es declarado monumento histórico y desde 1997 fue convertido en museo. Antes de entrar al museo se encuentra el Jardín de San Fernando, que seguramente fue parte del atrio del templo. Al centro está una escultura de Vicente Guerrero, figura central en la independencia mexicana, quien también da nombre actual a esta colonia. Destaca al final el templo barroco de San Fernando Rey. A un costado está el Museo Panteón de San Fernando. Al ingresar destacan claramente las fechas de las criptas, pertenecientes todas al siglo XIX. Al centro sobresale un cenotafio que pertenece a Miguel Miramón, y digo cenotafio, pues sus restos del que fuera el presidente más joven de México ya no se encuentran ahí, pues su esposa Concha Lombardo, al enterarse que el cuerpo de su difunto esposo iba a estar a unos metros de su gran rival en vida, Benito Juárez, que al morir fue sepultado aquí en este mismo cementerio, se llevó sus restos a Puebla. Hay que recordar que Miramón fue en vida parte del Partido Conservador, bando contrario a los liberales, quienes ganaron la guerra.
siendo así rivales ideológicos, políticos y militares. Miramón murió fusilado junto al emperador Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas en Querétaro, por órdenes de Juárez. Y ya que Benito Juárez sale a tema, como lo mencionaba anteriormente, su tumba está a unos pasos de aquí. Él falleció el 18 de julio de 1872 de angina de pecho. Su tumba es una de las más llamativas, pues es un bello mausoleo de estilo neoclásico, lo cual la hace elegante y sobria a la vez. Asemeja un pequeño partenón de 16 columnas. Alrededor hay una reja metálica que tiene las iniciales BJ. Por dentro se lee su frase más famosa: el respeto al derecho ajeno es la paz, y al centro una bella escultura de la patria llorando a su hijo muerto. Destaca la cara del presidente, la cual fue hecha con el molde mortuorio de su rostro. En esta misma tumba están los restos de algunos de sus hijos y su esposa Margarita Maza, quienes murieron antes que él. El impulsor de las leyes de reforma y quien fuera uno de los personajes más anticlericales, descansa en un recinto originalmente administrado por el clero y convertido en panteón civil, semejanza de su obra en vida, quitarle espacios al clero y hacerlos de uso público. ¿Tú qué opinas sobre las leyes de reforma que impulsó Juárez? ¿Estuvieron bien, estuvieron mal o fueron desmedidas? Déjalo en los comentarios. En el próximo video veremos otros personajes decimonónicos que descansan aquí en el Panteón de San Fernando y otros que estuvieron, pero sus restos fueron llevados a otros sitios de reposo, así que te invito a suscribirte al canal para recibir notificaciones de los nuevos videos. Te deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Carlos y me despido. Hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.